¿Escuchan? Karen, ¿me escuchas? Hola, chicas, buenas tardes. Karen, ¿no puedes encender tu cámara o estás en el trabajo? Ok, muy bien. Bueno, pues entonces vamos a comenzar. El día de hoy vamos a tocar el tema de derecho familiar. Y vamos a entrar de lleno con lo que es familia y el concepto de familia. Aquí también vamos a tocar un poco en los antecedentes en cuestión de familia en derecho romano. Vamos a comenzar con la familia romana. Terminológicamente y en sentido estricto, familia deriva de famulus, siervo, criado, doméstico, de donde familia equivaldría al número de siervos de una casa. Estamos hablando que esto es nuestro antecedente de derecho romano. Chicos, tiene encendido su micrófono. Agustín, ¿me escuchas? Sí, sí, la escucho. Ok, muy bien. Con familia también se indica el caudal de bien y bienes de la misma, la ascendencia, descendencia y parentela, y por supuesto el conjunto de personas que viven en una casa bajo la potestad del dueño de ellas. Esto es en derecho romano. En este último sentido, según Ulpiano, que es un autor, nombra a un grupo de personas vinculadas entre ellas por el hecho de estar sometidas a la voluntad de uno solo, que en derecho romano se llamaba el paterfamilias. Recordemos que allá en derecho romano, bueno, con que era como una pequeña población y todos se llamaban familias. Más adelante vamos a ver en los parentescos de la familia romana, pero el hecho de pertenecer a una familia o de pertenecer a esa unión de lugar y estar bajo la tutela y bajo el mando de un paterfamilias, ya se nombraban todas las personas que estaban dentro de ella como parte de esa familia.
vamos a ver el concepto de familia ya en nuestro derecho o en nuestra actualidad. Y la familia la podemos entender como un grupo social básico creado por vínculos de parentesco matrimonio que está presente en todas las sociedades. Nosotros sabemos que la familia es el inicio de todo el núcleo de una sociedad. Idealmente, la familia proporciona a sus miembros protección, compañía, seguridad y socialización. Dicen algunas carreras afines a nosotros como los psicólogos o los pedagogos, que los niños nacen y traen toda esa educación de la familia y esa manera de socializar. Para el jurista Díaz de Guijarro, en su Tratado de Derechos de Familia, que es uno de los autores más conocidos en cuanto a derecho familiar, define a esta como la institución social permanente y natural compuesta por un grupo de personas ligadas por vínculos jurídicos emergentes de la relación intersexual y de la afiliación. ¿Para ti qué es familia, Agustín? El grupo de personas que comparten costumbres, valores, raíces, definida por un parentesco de consanguinidad. De consanguinidad. ¿Y qué es para ti ser consanguíneo? Pues que tenga que ver algo con el tema pues de sangre, de ser pariente de sangre, es decir, descendiente de un papá, de una mamá, de un hermano, de un abuelo. Sí, es correcto. De hecho, parte de los tipos de parentesco que vamos a ver es el parentesco consanguíneo. Sin embargo, también existen otros tipos de parentesco. Aparte de la sangre, existen otros tipos de parentesco. Karen, ¿no puedes hablar para decirnos qué es para ti familia? Karen, ¿me escuchas? No, creo que no me escucha. Sí le escucho, solo se me complica un poquito hablar ahora. Le estoy escribiendo por el chat. Ah, ok, ok. Sí, ya vi. Bueno. A la fecha, la estructura familiar ha variado con respecto a su forma más tradicional en cuanto a funciones, composición, ciclo de vida y rol de los padres, principalmente porque el rol de la mujer ha cambiado. Ya actualmente las necesidades económicas se han visto eh, pues, llenas en la familia y hacen que en este caso la mujer también salga a buscar el sustento. De hecho, la mayoría de ustedes pues ya somos mujeres que estamos trabajando, que estamos apoyando, en el caso de las personas que son casadas, pues a nuestra pareja, a nuestra familia. Anteriormente, a ver, denme un segundo, por favor. Ay, chicos, perdón. Les decía, pues esto ha cambiado. Anteriormente, una familia se conformaba exclusivamente de papá, mamá e hijos. Llámese el número de hijos que tuvieran. Ahora, actualmente, pues nuestros hijos o nuestras familias han cambiado. Muchas de las familias ya son... Ah, miren, aquí lo tengo. La estructura y el papel de la familia varían según la sociedad. La familia nuclear son dos adultos, hombre y mujer, con sus hijos, que es la unidad principal de las sociedades. Actualmente hay estados y países donde ya se permite la unión familiar de dos hombres o dos mujeres y en algunos casos más extremos la adopción de menores. En otras, este núcleo está subordinado a una gran familia con abuelos y otros familiares. También tenemos muchos ya divorcios, muchas familias en las que está constituido y el papá o la mamá no están y bueno, hacen las veces de papá los abuelos
o los tíos o cualquier otro familiar. O son familias grandes en las que está papá, mamá, los hijos y aparte están los abuelos, los tíos, los otros primos, los otros parientes. Pero al final del día, en derecho, así como en otras materias, pues nuestra base es la familia. Una duda que sería, ¿por qué el derecho regula la parte de la familia? Y al final del día, bueno, son situaciones particulares. Recordábamos o al principio de las clases definíamos lo que era derecho y el derecho familiar era un derecho privado porque atendía las relaciones de la familia. Y las relaciones de la familia es la constitución, es una relación de ellas. Y empieza desde el matrimonio, desde el divorcio, de la adopción, de los hijos, de la tutela, de la patria potestad, de una separación de bienes. El derecho civil, el principal de sus conceptos, que es el derecho de familia, pues regula todo eso. Y de ahí ya también estuvimos viendo, por ejemplo, el tema de patrimonio, que también es regulado por el derecho civil. Y bueno, también patrimonio afecta a una familia, porque parte de una familia la forma su patrimonio. Sigue diciendo, una tercera unidad familiar es la familia monoparental, en la que los hijos viven solos, solo con el padre o la madre en situación de soltería, de viudez o de divorcio. En este caso, bueno, vemos muchos papás o mamás solteros ya haciéndose cargo de una familia y pues es una familia monoparental, pero al final del día no dejan de construir o de consistir en ese núcleo llamado familia. El derecho de familia, según Díaz de Guijarro, insisto, es uno de los autores. Si ustedes tienen la oportunidad de leer su libro, Tratado de Derecho de la Familia, es un muy buen libro, lo recomiendo mucho. Yo desafortunadamente ya no lo tengo, lo leí, pero lo presté y ya no lo tengo. Pero si no, si ustedes tienen la oportunidad, se los recomiendo mucho para que lo lean. Y este autor define al derecho de familia como el conjunto de instituciones jurídicas de orden personal y patrimonial que gobiernan la fundación, la estructura, la vida y la disolución de la familia, que estamos hablando de divorcio. Engloba todo lo que les acabo de decir: orden personal, patrimonio, fundación, la estructura y pues en un momento determinado la disolución del mismo. El Código Civil del Estado de México establece: las relaciones jurídicas familiares constituyen el conjunto de deberes, derechos y obligaciones de las personas integrantes del grupo familiar derivado de los lazos del matrimonio, del concubinato o del parentesco. Si nos enfocamos en nuestro Código Civil, está hablando de derechos y de deberes, que en un principio vimos que es el objetivo de la norma jurídica, que son nuestros derechos y obligaciones de las personas que integran un grupo familiar. Y vamos a ver, esto viene derivado de los lazos del matrimonio, del concubinato, del parentesco. Vamos a ver más adelante lo que es la definición de matrimonio, pero por ahí se les queda de tarea, primero, investigar en qué estados de la República Mexicana se permite el matrimonio homosexual y si en alguno de los estados de la República, incluyendo la Ciudad de México, se permite la adopción. Si fuera el caso que en ninguno de los estados de la República eso sucede, entonces, ¿en qué países se permiten esos lazos o esas uniones? Están permitidas por sus legislaciones. Es deber de los miembros de la familia observar entre ellos consideración, solidaridad y respeto recíprocos en el desarrollo de las relaciones familiares. ¿Esto a qué va? Nosotros, por ejemplo, tenemos una situación de bienes, de alimentos, y tenemos que solidarizarnos para otorgar esos alimentos. Esto es como una obligación, pero también es un derecho. Mucha gente demanda alimentos. Lo que más tenemos en los juzgados son alimentos, juicios por alimentos,
Y bueno, al final del día mucha gente no los quiere dar y otra mucha gente sí quiere darlos, ¿no? No quiere dejar en estado de indefensión a las personas que merecen esos alimentos. Ya en el tema de alimentos, tocaremos o ahorita más adelante tocamos cómo dividiríamos esos alimentos, pero una forma de pedir los alimentos, bueno, pues es por los grados de parentesco. Y estamos ya con el tema de parentesco. ¿Dudas aquí de la familia? ¿Comentarios? Agustín, Karen, aunque sea por el chat. Hasta ahí vamos bien, profesor. Ok. Karen, comentarios. Ok, muy bien. El parentesco, bueno, como ustedes lo saben, pues es el vínculo que tenemos con las personas. Es un vínculo familiar que establece relaciones estables de afectividad y mutua correspondencia entre las personas. En la antigua Roma, estas relaciones familiares se determinaban por 3 tipos de parentescos, los cuales producían diferentes efectos jurídicos y situaban a la persona en su estado de familia. Bueno, estamos hablando de derecho romano, quedamos que vamos a tocar un poquito de este antecedente. Cuando tocamos la primera clase de derecho romano decíamos que nuestro derecho está basado nuestro derecho civil está basado en el derecho romano. Somos uno de los países que tenemos como esencia o como raíz, como pioneros el derecho romano. Nosotros todavía tenemos muchas cosas de ese derecho y lo podemos tomar en la doctrina. Lo podemos tomar en un tipo de doctrina, inclusive en un juicio. Cuando vimos las fuentes del derecho, bueno, vimos al derecho romano. Si se dan cuenta en los temas que hemos ido tocando, mucho tenemos que ver con este tipo de derecho, porque de ahí viene pues mucha de nuestra historia. Ahorita respondo a tu pregunta, Karen. No, ahorita te la respondo. Y bueno, nos dice que el derecho romano era donde situaba a las personas y establece 3 tipos de parentesco. Ahí en derecho romano se llamaban el parentesco por agnación, que era un vínculo familiar de carácter civil generado por estar sometido a la patria potestad de un mismo pater familias y que trae consecuencias jurídicas en temas civiles como la sucesión y la adjudicación de tutelas o curatelas. Esto es, nosotros, bueno, como vimos el tema en la definición de familia para derechos romanos, todas las personas que pertenecían a esa tribu o a esa pequeña sociedad eran familiares por agnación. Al momento de que una de las mujeres, en este caso, se casaba, pertenecía ya a la otra tutela o a la otra tribu o a la otra sociedad, cuyo líder era otro pater familias. Entonces dejaba de ser pariente de esta familia para ser en la donde su marido o su esposo en ese momento determinaba su ascendencia. El siguiente tipo de familia es la cognación, que era el parentesco por sangre, es decir, por línea de descendencia, y que solo constituyó efectos jurídicos civiles al respecto del padre en el gobierno del emperador Justiniano. Bueno, este era como heredar ese derecho de tener un título dentro de sus tribus. Era obviamente solamente los hombres que eran hijos de sangre de líder podían tener ese mismo efecto. Y el tercer tipo de parentesco es la afinidad, que también actualmente utilizamos todavía ese tipo de parentesco, que es cuando la familia existe entre el esposo y la esposa y los parientes de este. Solo se adquiere si la unión era fruto de un matrimonio civil. Bueno, en ese entonces solo se adquiría si cumplía con todas las solicitudes que hacían en derecho romano.
Nosotros actualmente todavía tenemos ese tipo de parentesco, que es el que ahorita vamos a ver, pero todavía, y por eso les decía que de derecho romano tenemos o traemos todavía mucho de nuestro derecho civil, de nuestro derecho en general, de hecho. El parentesco actualmente es la relación jurídica que nace entre personas que descienden de un progenitor común. La fuente de este parentesco también son el matrimonio, la filiación y la adopción. Una de tus preguntas, Karen, es que si también la familia política. ¿En dónde? ¿En cuál se diría la familia política? Bueno, en nuestro Código Civil, en nuestro derecho solo se reconocen los parentescos por consanguinidad, afinidad y el derecho civil. ¿Dónde crees, Karen o Agustín, que entra la familia política? ¿Me escuchan? Karen, Agustín, ¿sí están por ahí? Los chicos. Sí se escucha, Miss. Jóvenes, ¿sí están por ahí? Sí sé que me escuchan, pero sí están por ahí. El parentesco consanguíneo, dice nuestro Código Civil, que es el que existe entre personas que descienden de un mismo progenitor, que era una de las primeras conceptos que tocó Agustín, que se refería a el concepto de familia. En este ejemplo son los hermanos, pues el padre es el progenitor común, o los que descienden unos de otros, el padre respecto del hijo, el abuelo respecto del nieto. Los hermanos tienen el mismo padre o madre y aquellos así como tíos, sobrinos y primos que tienen un abuelo en común. Aquí, aunque el papá no sea el mismo, pero la mamá sí, o al revés, tienen esa misma consanguinidad y ese mismo parentesco. Nuestro segundo tipo de parentesco es el parentesco por afinidad, que es mi pregunta, que el parentesco por afinidad es el que se contrae por el matrimonio entre un cónyuge y los parientes del otro. Tu pregunta, Karen, era que si también entra la familia política. Aquí lo llamaríamos la familia política. En realidad el término es familia por afinidad. Tu suegra o tu yerno, si fuera el caso, por ejemplo, son tus familiares, tú los llamarías políticos, pero son tus familiares por afinidad, o tu cuñada. Ese es mi tío político, sería tu tío por afinidad. Esos son otro tipo de parentesco que reconoce el derecho.
Cuando llevamos un procedimiento judicial en materia familiar, se atiende tanto los familiares consanguíneos como los familiares por afinidad, que en este caso, bueno, sería tu familia política. Y el último parentesco, que reconoce el derecho civil es el parentesco civil, que nace de la adopción y se equipara al consanguíneo. En este caso, el parentesco civil es cuando adoptan a un menor y se equipara al consanguíneo, porque al final del día, bueno, pues el papá es el papá, aunque sea de una persona adoptada, pero se conoce civilmente como parentesco civil. Y en nuestro parentesco tenemos generaciones. Cada generación forma un grado y la serie de grados constituye la línea del parentesco. El grado de parentesco está formado por cada generación. Todas las personas de una generación están en el mismo grado de parentesco respecto del antecesor o ascendiente, es decir, del que nos precede o del que venimos. Por ejemplo, todos los hijos de un padre, sin que importe si nacieron o no de la misma madre, o si nacieron antes o después, pertenecen a la misma generación y se encuentran en el mismo grado de parentesco respecto de su progenitor. Es decir, por ejemplo, mis hermanos mayores o menores, o mis medios hermanos, si fuera el caso, todos están en el mismo grado de hermanos. En este caso sería el segundo grado. Todos mis hermanos están en el mismo grado, aunque, vuelvo a repetir, sean de diferente papá o mamá, o sean mayores o menores, no importa. Cada generación forma un grado y la serie de grados constituye una línea de parentesco, y tenemos la línea recta y la línea transversal. La línea recta se compone de la serie de grados entre personas que descienden unas de otras. Y aquí les pongo un ejemplo. La línea recta es de mi papá. Bueno, voy a poner un ejemplo. Voy a empezar desde mi hijo. Si yo estuviera aquí abajo, mi hijo sería mi descendiente. Mi nieto sería también mi descendiente. Y mi bisnieto, mi tataranieto serían también mis descendientes. Esa es la línea recta descendiente. La línea recta ascendente sería yo, sería después mi papá, mi abuelo, mi bisabuelo y mi tatarabuelo. Y cada uno de esos nombres o de esas personas forma un grado. Ahí en el ejemplo pueden ver el hijo con el papá forma un primer grado, es decir, mi papá, por ejemplo, es mi familiar en primer grado. Cuando nosotros vamos a demandar esos alimentos, por eso se le demandan de padre a hijo, porque en primer grado tiene la obligación de darlo, hasta el cuarto grado. La ley nos marca hasta el cuarto grado. Entonces, viceversa, si fuera al contrario, cuando el papá o el abuelo es muy viejito, también tiene derecho de demandar alimentos. ¿Sí? Entonces, yo como viejito ya tendría derecho de mandarle alimentos a mi hijo. Mismos alimentos que a lo mejor yo como hijo menor le demandé a mi papá cuando era menor. Por eso el derecho civil protege tanto a las personas más vulnerables, que es uno de sus principios rectores. Cuando hacemos una demanda de alimentos, siempre se va a fijar el juez, el juzgador, lo primero que tiene que ver son los derechos de los menores. En este caso, bueno, que se cumplan con las primicias para la cuestión de alimentos.
para determinar cuánto va a ser de alimentos, cada cuándo se entregarán esos alimentos y quién tiene la obligación de darlos. En caso de que, ejemplo, si yo soy la mamá y estoy demandando alimentos de mi esposo de 3 hijos, bueno, pues tiene que ver las necesidades de mis 3 menores hijos para hacer una designación de alimentos. Caso que mi esposo no pueda porque está impedido o ex esposo Oiga, que ya me esté impedido, entonces perdón, tengo una duda. sí, En el caso de que, digo, por el tema de la definición de derecho familiar, ya sea por cognación ajá, o agnación, bueno, las diferencias de esas dos, pero si establece que dentro del matrimonio reconoce, es decir, si una persona tiene un hijo con otra persona, entra también, es decir, está con otra persona, tuvo un hijo, se casa con otra persona nueva, obviamente con familia, pero ya forman un núcleo familiar todas esas personas, aunque sean hijos no descendientes. En esa situación entra también lo que está diciendo ahorita, lo del asunto de los alimentos y esa parte. Espera un segundo, es que salió la misma. Sí, ya la escucho. perdón, me sacó mi computadora. ¿Qué me decías, Agustín? ¿Cuál era tu duda? Sí, a ver, supongamos que se da un matrimonio entre dos parejas, un hombre y una mujer, pero la mujer ya tiene un hijo con ella, o sea, de otro matrimonio. Sí. Entonces, en ese entendido, se casan y adquieren el tema del conjunto familiar, o sea, la definición de derecho de familia, ¿no? Aquí la pregunta que yo le hago es, si en un asunto de alguna demanda por alimentos o de pensión de alimentos, entra también la persona que no tiene grado de consanguinidad con el que se está divorciando con la pareja. No. No, a menos que esté reconocido como hijo de él, aunque no lo sea. Ah, ok, perfecto. Pero si, ejemplo, yo tengo un primer hijo de una persona X y luego me caso con Y con Y tengo 2 hijos más. Cuando yo me separe de y le demande los alimentos para esos 2 hijos, no se los puedo demandar para el primer hijo, porque a él, en su caso, habré demandado a su papá, porque la línea recta es así, salvo que Y se hiciera responsable de mi primer hijo. Entonces sí, estaría obligado porque sería como una adopción o entraría en ese sentido. Pero si no está reconocido como hijo de él, no, porque él tiene su propio progenitor a quien se le pueden demandar esos alimentos. Ok, gracias. Gracias, Rick. Después, puede considerarse de forma descendiente y ascendente. Estaremos frente a una línea recta, descendente cuando el reconocimiento del parentesco se inicia del progenitor al último de sus descendientes, es decir, al abuelo o nieto. Por el contrario, la línea recta ascendente de parentesco se suscita cuando el registro del parentesco se efectúa de los descendientes al progenitor, por ejemplo, de nieto al abuelo, que es hacia arriba o hacia abajo. Y el parentesco transversal también lo conocemos como colateral, que se compone de la serie de grados entre personas que sin descender unas de otras proceden de un progenitor o tronco común, también conocida como línea colateral. Es decir, en la línea recta decíamos
que es solamente, y yo les ponía el ejemplo, en la línea recta empezamos conmigo. Yo, mi papá es mi ascendente en línea recta al primer grado, mi abuelo sería en línea recta ascendente al segundo grado y mi bisabuelo sería en línea recta ascendente al tercer grado y mi tatarabuelo en línea recta ascendente al cuarto grado. En línea descendente, al contrario, mi hijo sería mi pariente en línea recta al primer grado, mi nieto sería al segundo grado, mi bisnieto al tercer grado y mi tataranieto al cuarto grado. Hasta ese nivel, en materia de alimentos, estamos obligados a otorgarlos. Pero bueno, pues también aquí es complicado que si, por ejemplo, mi papá no me pudo dar alimentos, mi abuelo no me pudo dar alimentos, mi bisabuelo, pues sería un poquito más complicado que me diera alimentos, y más mi tatarabuelo. Pero en caso contrario, bueno, sí sería, yo les decía, al contrario, cuando yo esté muy viejita y le demande, sí le puedo demandar a mi hijo, y si mi hijo no me quiere dar, le puedo demandar a mis nietos, y si mis nietos no es que no quieran, que no puedan darme, pues puedo demandar a mis bisnietos para que me sigan dando. Entonces, esto es en línea recta. En línea colateral serían mis hermanos, mis tíos. Por ejemplo, se encuentra formada por dos líneas rectas que coinciden en un progenitor común. Esto es, los parientes no descienden unos de otros, pero reconocen un mismo progenitor. Así los hermanos, tíos y sobrinos y primos que reconocen como progenitor un abuelo, aunque no sean descendientes de los otros. Es decir, por ejemplo, igual poniendo de ejemplo a mí, mi tío abuelo, es decir, el abuelo de uno de mis primos es mi pariente hasta el tercer grado. Las líneas se van al colateral y iguales hasta el cuarto grado, nada más se reconocen esos grados de parentesco en línea colateral. Mi primo, por ejemplo, ¿en qué grado estaría? Agustín o Karen, ¿quién me puede responder? A ver, ¿me puedes repetir la pregunta, por favor? Sí, mi primo hermano, el hijo de mi tía, hermana de mi mamá, ¿en qué grado estaría? Sí, el primer grado, segundo grado, y cuarto grado. Sería en segundo grado ascendente, ¿no? El primer grado sería, El primer grado ascendente sería la mamá, su mamá. ajá, sería el primer grado. El segundo grado sería entonces, O sea, su hijo de su, no, la tía la tía sería el segundo grado, ajá, y entonces mi primo, sería el tercer grado. exactamente. Aquí les puse unas preguntas. Bueno, terminamos la diapositiva y vamos con las preguntas. El grado de parentesco por consanguinidad de cuarto grado corresponde a los propios familiares, los tatarabuelos, tataranietos, primos, tíos, abuelos, sobrinos y sobrinietos. El grado de parentesco por afinidad de cuarto grado corresponde a los mismos familiares que el cónyuge, es decir, se equipara la familia de mi esposo o la familia, mi familia política, como hacía la mención Karen, se equipara al grado consanguíneo. Mi cuñado sería al mismo, igual se cuentan los grados. Mi cuñado, mi suegra, mi suegro. Y aquí les hice unas preguntas. De la primera respuesta, Karen, aunque sea en el chat, ¿nos puedes ayudar?
¿O tú, Agustín? Tú, Agustín. Los primos hermanos. Son parientes consanguíneos en línea colateral de tercer grado. Exactamente, no. A ver. Por lo que el ejemplo que acabamos de hacer. Sí, claro, ¿no? Grado. ¿El tío y el sobrino en qué grado sería? Sería de segundo grado. Pues sí, Porque es el hermano de mi mamá. Entonces seríamos de segundo grado en línea ascendente. Y los cuñados, los hermanos. Los hermanos son de primer grado, en primer grado descendente, porque es la descendencia que tiene mi mamá. ¿Y si son mayores, son ascendentes? No, me refiero a la línea de sucesión. Ok, y la segunda pregunta. Federico y Raquel han contraído matrimonio de acuerdo a lo establecido en el Código Civil. Por tanto, existe parentesco. Parentesco por afinidad. Ajá, es correcto. En el primero, con los padres y hermanos de su esposa. Sí. Entre el primero, con los padres y hermanos de su esposa. Sí, es decir, entre Federico, con los padres y hermanos de su esposa. No son parientes la pareja. Cuando la pareja contrae matrimonio, ellos no son parientes. Ni ellos tienen un grado de parentesco. Ellos son un matrimonio. Agarras el grado de parentesco con la familia de tu pareja, en este caso de tu esposa, como el ejemplo lo pone. Entonces, Federico tiene un parentesco por afinidad con los papás y los hermanos de Raquel. Y pues ya, chicos, ya se va a acabar la clase. Así preguntas van a venir en cuanto a parentesco. Y recuerden, en de tarea, porque vamos a entrar con el tema de matrimonio. Entonces, para que la próxima clase traigan esa información. Ok. ¿Dudas? No, ninguna. Había quedado lo de sobre el tema de la investigación son 12 estados que permiten el matrimonio igualitario, que son Baja California, Campeche, Ciudad de México, Coahuila, etcétera. Son 12. 12 Bueno, nos checamos la próxima clase porque ya me los van a sacar de